Muy bien, bienvenidos una vez más a estos estudios que estamos haciendo con el grupo Dulos, grupo de varones de la iglesia de Calvary Chapel Arequipa. Hoy vamos a estudiar Eclesiastés, el capítulo 6. Debemos de recordar que el reino se dividió entre el año 931, 32, algunos dicen 930, y Salomón escribe esta carta al final de sus días. Algunos dicen 1000 antes de Cristo, unos años solo antes de que él parta con el Señor, pero no era una buena época en el estado anímico porque Salomón había olvidado el pacto que hizo con Dios y había olvidado más que un pacto, la promesa, ¿no? El hecho de servirle a Dios. Tuvo muy buenas intenciones, pero por fallar en en un asunto de la vida práctica en el cual él, por sus mujeres, porque tuvo 1000 mujeres, que eran también de otros pueblos, y en ese tiempo querían como fortalecer lazos, alianzas entre pueblos. A veces se entregaban a las doncellas de un reino a otro reino, pero terminó desviando su corazón, dice la escritura en el libro de Reyes, y puso ídolos dentro de Israel, permitió que se construyeran templos, altares para los ídolos de esas mujeres a las cuales él estaba casado, y aún puso algunos ídolos dentro del templo. En una etapa entonces anímica de frustración, algunos, si podemos ver las características en el capítulo 2, parece depresión, una tristeza extrema, y es más, desde una perspectiva espiritual, ya no con los mismos ánimos de la juventud. Entonces escribe este libro de Eclesiastés. Entonces, hoy vamos a continuar con nuestro estudio y Eclesiastés, el capítulo 6, nos va a traer el tema, lo absurdo de la riqueza y la vida. Eso va a ser el absurdo de la riqueza y la vida. De manera de introducción, debemos recordar que esta palabra, Hebel, Hebel, todo es completamente Hebel, que la Reina Valera lo ha traducido como vanidad de vanidades, todo es vanidad, pues se repite en esta carta 39 veces. 39 veces se repite esta palabra. ¿Será realmente esto vanidad de vanidades? No, la Biblia también hay otras traducciones y yo uso la nueva traducción viviente, la NTV, lo llama de absurdo, inútil. O sea, no tiene sentido, en otras palabras, ¿no? Porque vanidad de vanidades alude quizás a un poco en este contexto que estamos viviendo de ser vanidoso, o sea, de ser, puede ser vano, pero más se refieren a vanidoso. Entonces tenemos que recordar esto, ¿no? Que es muy importante. Y luego habla del Cogelet. El Cogelet es el nombre que se usa en el hebreo, en el cual se puede traducir como el maestro, se puede traducir como el predicador, y de lo cual procede esta palabra en la cual se dice que el autor se presenta así, no se presenta como Salomón, pero las características que nos muestran aquí nos hacen ver que es Salomón. Por eso decimos que es Salomón quien escribió esta carta, y también decimos que él compuso al final de sus días, y también vamos a ver otra característica que es la sabiduría tanto práctica como reflexiva, pero más práctica porque nos narra y nos explica desde su experiencia de vida. Y esa experiencia de vida la plasma, pero también nos hace reflexionar, y a veces los desafíos de interpretación de esta carta es que puede parecer que estamos yendo a un fatalismo. Así que bienvenidos una vez más. Vamos a continuar con nuestro estudio y vamos a ver la división del texto. Entonces tenemos desde el versículo 1 hasta el versículo 6 la riqueza absurda. Y vamos a ver desde el versículo 7 hasta el versículo 12, la vida es, entonces, como dije, del versículo 1 al 6 y del versículo 7 al 12 vamos a continuar nuestro estudio. Ok, entonces la primera parte de la riqueza absurda es absurda cuando otro
lo disfruta, es otro de los males que nos va a mostrar Salomón. Dice, he visto otro mal terrible bajo el sol que pesa tremendamente sobre la humanidad. ¿Y cuál es Salomón? Salomón nos dice, Dios les da a algunos mucha riqueza, honor y todo lo que pudieran desear, pero luego no les da la oportunidad de disfrutar de esas cosas. Se mueren y algún otro, un extraño, esto dice, ¿no? Un extraño termina disfrutando de toda esa abundancia. Eso no tiene sentido. Es una tragedia terrible. Y lo que nos dice aquí es que Dios le da a algunos la oportunidad de riqueza. No todos van a ser ricos y Dios es el que siempre da la riqueza. Y algunos dirán, pero esto no puede ser posible porque yo quiero ser rico, millonario y amo a Dios, pero Dios sabe por qué no nos da la riqueza. En algunos casos, porque a veces también dice la Biblia que las riquezas son engañosas y muchos cuando tienen dinero se olvidan de Dios. Entonces, probablemente sea uno, pero a veces, más que explicar quién tiene y no tiene riqueza, lo que está tratando de decir Salomón es que lo absurdo es que a muchos de los ricos no disfrutan y la gran mayoría no disfrutan de su dinero. ¿Y por qué? Porque están preocupados siempre en mantener su estatus o su riqueza y aman su riqueza. Segundo, porque siempre están queriendo más y más, y porque el que ama el dinero, de dinero no se sacia, nos ha dicho ya Salomón, y esto es una realidad, porque no es suficiente $1.000.000 para muchos, necesitan 10 millones, algunos 100 millones, algunos tienen $1.000.000.000, y cómo puedes gastar $1.000.000.000 que en toda tu vida, o sea, es interesante este asunto de las riquezas, y lo más curioso es que dice que muchos a su dinero no les va a alcanzar cuando llega la muerte. Y entonces son olvidados o los que llegan, hemos estudiado anteriormente, los hijos o los nietos se andan peleando, dividiendo, otros son los que disfrutan el esfuerzo que tanto hizo una persona. Esto es lo que vemos en este versículo, se mueren y algún otro extraño termina disfrutando de toda esa abundancia. Dice Salomón, eso no tiene sentido. Es una tragedia terrible. Ahora, del versículo 3 al 6, la riqueza es absurda cuando carece de significado la vida. Versículo 3 dice, un hombre podría tener 100 hijos y llegar a vivir 100 años, pero si no encuentra satisfacción en la vida y ni siquiera recibe un entierro digno, sería mejor para él haber nacido muerto. O sea, la riqueza te puede llevar a este punto de no encontrar satisfacción en la vida. Y el asunto es que, como digo, ¿no? Cuando tienes dinero, muchas personas ya no les satisface tener, bueno, que un celular, quieren tener más, pueden comprar, pero ¿qué más te satisface? ¿Qué es lo que más te llena? Mientras que una persona a veces lucha por un celular, un joven, ¿no? De alta gama, algo así, y se ahorran y a veces se hacen préstamos. Para muchos esto no tiene ya más sentido. ¿Qué más? ¿Qué más ofrecen? ¿Qué otra cosa complicada? Y lo peor, dice el texto, que a veces en el momento del entierro, ni siquiera les dan un entierro digno. Y en esa cultura era terrible no tener entierro digno porque era sinónimo. La muerte también era muy, 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 diríamos, dándoles ese honor y eso era difícil para ellos y por eso dice ahora sería mejor para él haber nacido muerto. En algunas versiones de la Reina Valera dice que mejor hubiera nacido o el abortivo. Esto es un tema interesante de la muerte, ¿no? Algunos los van a llevar, y a todos creo, ¿no? Básicamente a todos nos llevan a un cajón y todos vamos a llegar al mismo lugar. Polvo somos y al polvo volveremos. Así que muchos se pasan años acumulando riqueza y al final terminan olvidados en una tumba. Esto es lo que nos está diciendo realmente. Versículo 4. Entonces su nacimiento habría sido insignificante y él habría terminado en la oscuridad y ni siquiera habría tenido un nombre. Y está hablando de la persona no nacida. Ojo, ahora Gálatas capítulo 3, versículo 22, cuando habla de este tema de la muerte y la situación que nos encontramos, dice, pero las escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado. Realmente el pecado es el problema.
Así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo. Si bien es cierto, podríamos vivir en este mundo de frustración, de desánimo, nosotros hoy tenemos la promesa de la libertad del pecado y esto que significaba la muerte, hoy tenemos la buena noticia de la vida eterna. Primeramente quiero decir esto porque voy a hablar un poco acerca del aborto, un poquito nomás, ¿no? No queremos recibir, no vamos a hablar mucho, aunque tenemos otros audios o prédicas ya grabados de este tema, pero recibimos la promesa de libertad que Dios nos hizo por creer en Jesucristo. Somos libres, ya no tenemos que tener este mismo estado anímico ni vivir así terriblemente tristes. Versículo 5 dice, hablando de la persona no nacida, ni habría visto la luz del sol o sabido que existía. Sin embargo, habría gozado de más paz que si hubiera crecido para convertirse en un hombre infeliz. Recordemos esto, la dignidad del ser humano. La dignidad del ser humano es intrínseca, o sea, Dios la da, la imagen Dei, o sea, Dios le da a todo ser humano desde el momento de la concepción, porque somos a imagen y semejanza. El libro de Génesis dice esto en el capítulo 1, ¿no? El hombre y la mujer han sido creados a imagen y semejanza, así que esta esencia que tenemos por el simplemente hecho de que tú y yo, o aún no nacido, es un ser humano, merece dignidad y tiene el derecho a la vida. Salomón habla en un sentido como que a veces hablamos, mejor le hubiera sido no nacer y hubiera estado más vivir una vida infeliz. Y a veces hay algunos grupos activistas que quieren usar unos versículos de la Biblia fuera del contexto porque piensan que el mismo concepto, ¿no? Mira, mejor hubiera sido que una persona, o mejor es que una persona no nazca para poder tener en este momento una, una vida infeliz, iba a tener esta persona, mejor que no nazca, hay que darle dignidad a la vida. ¿Y qué es dignidad a la vida? ¿No? Según ellos, que tenga todos los recursos necesarios, que ellos lo tienen, ¿no? Porque es curioso, porque hablan de dignidad desde una perspectiva a veces muy cómoda, muy confortable, mientras que la vida es bella. La vida, muchas personas no necesitaron ir a un mall, a un shopping para ser felices. Pero a veces personas son felices porque tienen que ir a un mall. No necesitan un celular para ser felices. Miren, nosotros hemos crecido de mi generación jugando en las calles, ¿no? Jugábamos las bolitas, las canicas, los arcos, el paso rey, tirábamos latas y muchas otras cosas nosotros jugábamos. Entonces no tenía por qué ser infeliz la vida. En mi infancia esto era así, ¿no? O sea, y no estoy hablando del asunto económico, ¿no? Y papá y mamá, o sea, la vida es digna y no podemos quitarle un tipo de pensamiento, decir, porque va a venir y no va a tener los recursos. Yo creo que la iglesia en este sentido, en lugar simplemente de hablar también, recuerden que debemos de seguir trabajando este tema de los orfanatos, las adopciones, y creo que la iglesia desde hace siglos ya ha trabajado en esta área, ¿no? Hay muchos orfanatos que justamente no salieron de una perspectiva de las ideologías ahora, de los activistas, sino de un deseo de ayudar al ser humano. Se fundaron los orfanatos, los hospitales, los centros de salud fueron idea de la iglesia cristiana, ¿no? Entonces, recordemos esto y como dije, la solución es también, una de las soluciones, la adopción. He conocido muchas personas, muy buenas personas y muy alegres niños que han sido adoptados y que han sido producto de un abuso sexual, porque esto es a veces la perspectiva de muchos, ¿no? Si es abuso sexual, bueno, que sea abortado, pero la verdad es que desde la iglesia nosotros defendemos la vida, porque la Biblia nos da esta dignidad y la vida solo le corresponde a Dios, solo tiene Dios el derecho de quitar la vida, nos da la vida y la quita, porque al final en el Salmo 139, ¿qué nos dice, no? En el Salmo 139 dice claramente que Él, nuestro embrión,
vio sus ojos y Él nos estaba formando nuestro huesito, nuestra piel. O sea, somos producto de amor de un Dios divino. Así que no tengamos en mente esto de que, bueno, por una vida digna del ser humano, porque va a venir a este mundo a sufrir. Este mundo siempre ha tenido sufrimiento y este mundo, el ser humano ha superado muchas de las cosas y tenemos muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, él cuenta que su mamá quería abortarlo y hoy tenemos uno de los mejores futbolistas, ¿no? Andrea Bocelli, que es uno de los cantantes, también fue uno, y muchos otros que les puedo decir, ¿no? Que recordemos que si ellos no estuvieran aquí, realmente no tendríamos muchos personajes en la historia que hubieran hecho aún científicos y muchas otras personas, el ser humano vale por lo que es. Por eso también se ha levantado un movimiento a nivel mundial, ¿no? Mientras que los pañuelos verdes inducen al aborto y la muerte, salvemos las dos vidas. Ese es el pañuelo celeste de salvar las dos vidas. Y ahora el versículo 6 dice, podría vivir mil años o el doble y ni aún así encontrar satisfacción. Y si al final de cuentas tiene que morir como todos, ¿de qué le sirve? Y entonces Salomón nos está diciendo que un ser humano, todos vamos a morir, y aún la riqueza que está acumulando y no la disfruta, esto es lo que está diciendo Salomón. Todos vamos a llegar no sé, una lápida, un cementerio, donde a veces son olvidados. Al principio son recordados por 1 año, 2 años, pero después son olvidados. Y recuerden que el morir sin ser enterrado era la marca de un final despreciado y sin luto en esa cultura. Hoy hay muchos cementerios así en mi nación que ¿quién es quién, no? Cuando yo he visitado algunos lugares, digo, ¿quién es quién? ¿Quién es esta persona? Y quizás mirando este cuadrado, los nichos que los decimos, simplemente veo un nombre, pero quizás fue un hombre que trabajó, que se esforzó y que ni tuvo tiempo para disfrutar su trabajo, ni para divertirse, ni para estar con su familia, pero ahí está, olvidado, y yo no sé quién es. Y eso es lo que nos dice, ¿no? Tú piensas y trabajas por ser alguien, pero al final terminas olvidado. Versículo 7, la vida es absurda cuando no disfruta lo que tienes, del 7 a 9. Dice el versículo 7, toda la gente se pasa la vida trabajando para tener que comer, pero parece que nunca le alcanzan. Y esto es algo muy interesante con lo que habla ahora Salomón, ¿no? O sea, Salomón, tú estás diciendo que tenemos ese dinero, pero está bien trabajar para comer, sí, pero a veces uno trabaja y a veces tiene unos gustos exagerados, ¿no? Exagerados, imagínense. A veces Salomón dice que en sus banquetes había lenguas de codorniz, ¿no? ¿Cuántos codorniz tendrías que ser para matar esas lengüitas? Y los codornices, ¿sabes? Son pequeños, o sea, pero es igual, ¿no? El materialismo, el deseo de tener y gastar más, es lo mismo que fue hace 1000 años, 2000 años, sigue siendo hoy lo mismo. Tú puedes comer en tu casa o gastar tu dinero en un lugar donde la comida cuesta mucho. Y a veces el punto es esto, parece que nunca le alcanza. Bueno, puedes comer un menú o un completo, como dicen, a una colación de que 5 soles o 5,000 pesos, no sé, ¿no? Dólares, pero también puedes comer uno de 10 o también hay de 20, también hay de 30. O sea, es esto el asunto que piensan que nunca le alcanza porque no están ahorrando como debe de ser. Muchas personas en necesidad o a veces en pobreza o pobreza extrema les gustan mucho las gaseosas, esas bebidas gaseosas o bebidas, esos refrescos que hacen daño. Y varias veces se les ha dicho, no lo hagan, tómate agua, agüita pura, agua, cómprate un filtro, a servir agua y tómate. Pero no, quieren gaseosa, ¿no? Y acá, por ejemplo, si cuesta 6 soles solamente una botella y la tienen que consumir uno diario, en 10 días están gastando 60 soles y en un mes están gastando 180 soles solo en bebidas gaseosas. Y luego dicen, pero el dinero no nos alcanza. Pero no tienes que consumir eso. O sea, llega un punto en la vida en la cual tú tienes que comprender que hay que ahorrar y hay que comer de forma saludable
pero también es algo que tú tienes que tener en mente de que hay que trabajar un presupuesto porque muchos se te pasan la vida, dice, trabajando y parece que nunca va a alcanzar. Y Mateo 4:4 dice, Jesús le dijo, no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Para el cristiano también, uno de los alimentos es la palabra del Señor. No solo de pan vivimos, no solo de estar pensando en esos placeres de la comida, como dije, ¿no? Está bien comer, o sea, entiéndame, yo no estoy en contra, ¿no? De ir a un restaurante y celebramos, mi familia igual celebramos, pues cuando haya la ocasión, comer algo rico, diferente, no sé, que nos atiendan, pero a veces preferimos nosotros cocinarnos, hacemos algo rico para estar en familia, hacemos participar a las chicas, a todo. Hay que trabajar también esta área de cómo podemos ser ingeniosos y ahorrar. Pero el versículo 8 dice, entonces de verdad están los sabios en mejores condiciones que los necios. ¿Ganan algo los pobres por ser sabios y saber comportarse frente a otros? O sea, esto es muy interesante, ¿no? ¿De verdad están los sabios en mejores condiciones con los necios? ¿Ganan algo los pobres por ser sabios? En este mundo nos ha enseñado el virus, el COVID-19, que tanto rico o pobre, niño o anciano, hombre o mujer, ¿no? Todos hemos sido afectados. Y esto es lo que está diciendo Salomón. O ya sea la enfermedad o la muerte, a todos nos va a afectar y nos va a llegar. Y ni el dinero, ni la riqueza, ni la sabiduría puede ayudarnos en este momento, ¿no? Un filósofo no nos va a ayudar, pero sí la ciencia. Así que luchemos y trabajemos sobre esa base. Versículo 9, disfruta lo que tienes en lugar de desear lo que no tienes. Soñar con tener cada vez más no tiene sentido. Es como perseguir el viento. Y esto es algo muy interesante, ¿no? Disfruta lo que tienes en lugar de desear lo que no tienes. Es muy clásico en una persona querer tener lo que el otro tiene o querer tener lo que realmente en su mente piensa que debería de tener o piensa lo que debería de ser, ¿no? O sea, ¿tú realmente estás contento con lo que tienes? No estamos hablando otra vez de un conformismo. Y sí es cierto, hay personas visionarias, emprendedores, o sea, está mal esto desear. Miren, el asunto es que sí debemos de hacerlo y podemos hacerlo y deberíamos de hacerlo porque este mundo necesita de personas emprendedoras. Por ejemplo, las vacunas o la ciencia ha avanzado en base de personas que no se quedaron contentos de decir, bueno, ahí está el problema y no hago nada. No, eso sería un conformismo. No, que se mueran todos. No, está de personas que están buscando ayudar y que esto sea la investigación, sea una de las formas en las cuales se están estudiando esta parte de medicina o biología o ciencia, de ayudar y hacer negocios innovadores. Esto está bien. Lo malo es estar frustrado, desanimado y que pueda perjudicar a tu familia, a tu salud, por simplemente el deseo de querer tener más y nunca estar contento y disfrutar lo que tienes en lugar de desear lo que no tienes. Esto es muy importante. Esto está hablando del contentamiento. Hay que aprender a estar contentos con lo que Dios nos ha dado y disfrutar lo que Dios nos ha dado y no al conformismo. Tampoco vamos a cruzar los brazos y decir, no, ¿para qué sirve? ¿Para qué dinero? ¿Para qué esto? ¿Para qué lo otro? Y algunos han confundido el mensaje del evangelio, ¿no? Ya viene Cristo y no voy a hacer nada, ni trabajar, ni hacer nada. Y Pablo mismo en el libro de Tesalonicenses y aún en el Timoteo también habla de la flojera, ¿no? No, el que no trabaja o no trabaje, que no coma. Recuerda esto, solo el diablo te hace ver y desear aquello que no tienes para renegar contra Dios. Hay muchas personas que viven así, ¿no? Si yo tuviera, Señor, si me dieras un carro, te serviría. Si me dieras esto, te serviría esto. Si me dieras una, no sé, si eres soltero, ¿no? Una esposa, un esposo, te serviría. Y a veces sí, ¿por qué Dios no me lo da? Le echan la culpa a Dios cuando Dios te manda un montón de candidatos para casarte y tú dices, no, 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 este no. Es curioso esto, ¿no? Es curioso, Rey.
porque hay una historia, por ejemplo, de un hombre que estaba naufragando y le dijo, Dios, ayúdame, sálvame de este naufragio. Y vino un barco y dame un yate, quería, ¿no? Quiero un yate, mándame un yate, Señor, así orando con poder, declara y confiesa, y le lanzan por ahí un barquito, le lanza un salvavidas, dice, no, yo quiero un yate. Después viene una canoa y le dice, yo quiero un yate, he pedido un yate, Señor. Bueno, al final el hombre frustrado y le dice, Señor, ¿no me escuchas? Y Dios le dice, te mandé ya un barquito, te mandé una canoa, pero tú quieres un yate. Entonces Dios responde de muchas formas, porque las expectativas del ser humano están que no se quieren cosas, ¿no? En cuestión de pareja, en cuestión económica, en cuestiones de muchas situaciones de la vida. Y hay que aprender a estar contentos, como digo, con lo que Dios nos ha dado. Y Satanás es experto en hacerte ver y dudar de Dios, decir, ves, Dios no te escucha, ves, Dios no quiere que tú lo tengas. Tengamos cuidado de esto. Y agradece a Dios por aquello que tienes y disfruta con la bendición de Dios los días que te quedan. Sea agradecido. Todo lo que tienes, Dios te lo ha dado. Terminamos esta última parte. La vida es absurda cuando no entiendes quién es dueño del tiempo. Dice el versículo 10, todo ha sido decidido. Ya se sabía desde hace tiempo lo que cada persona habría de ser. Y así que no sirve de nada discutir con Dios acerca de su destino. Esto puede llevarnos a un tipo de fatalismo, porque el texto nos dice, todo ha sido decidido. Esto es algo muy importante que necesitamos recordar. Fatalismo. El fatalismo es una perspectiva ideológica o aún religiosa, y que Salomón lo muestra, y algunos confunden con la soberanía de Dios. Obviamente los judíos tenían muchas veces esta perspectiva, o generalmente los musulmanes o Mahoma encontró a un judío, se cuenta mucho, a muchas religiones, y él copió, agarró algunas perspectivas, y este tipo de fatalismo, ¿qué es el fatalismo? Lo voy a poner una sola palabra, ¿no? Es si Alá así lo quiso, puede ser, ¿no? O piña tu caso, tu mala suerte, así lo quiso el destino. Pero el concepto de fatalismo es un determinismo absoluto y por lo tanto una negación de la libertad humana y de la misma capacidad de obrar el bien o el mal. Es que cuando nos pasan situaciones difíciles, bueno, el destino así lo quiso, la naturaleza, todo, bueno, ya estás, mala suerte. Eso es lo que tienes que vivir. Y algunos viven así, y es triste que a veces una perspectiva doctrinal desde a veces este tipo de doctrina, hasta me parece el calvinismo extremo, se llama así, calvinismo extremo, cae en esta situación, ¿no? Es que Dios así lo quiso. Si te salvas, Dios lo quiere. Si no te salvas, Dios no lo quiere. Y si te manda al infierno, Dios lo quiso. Y si no te manda al infierno, Dios no lo quiso. Y en la situación que te encuentres, a veces las respuestas son duras, ¿no? Frente al dolor, frente al sufrimiento, frente a personas con discapacidad o frente a niños que nacen terriblemente mal en su estado de salud. Y algunos dicen, no, así es la vida, sí, déjalo, ¿no? Y las religiones orientales tienen esta perspectiva. Seguro habrás hecho algo, tu karma, han escuchado el yin yang, en la otra vida, por eso estás pagando. Así que acéptalo, fatalismo. No hay una respuesta realmente emocional, no hay una respuesta sencillamente empática frente a esto, y muchas personas viven así. El cristianismo es diferente. Jesús es la respuesta de Dios frente al sufrimiento y el dolor. La cruz es la respuesta de amor de Dios. Esto es lo que nos dice claramente. El sacrificio que hizo nuestro Señor no es en base al fatalismo, sino es en base al amor. Y cuidémonos de no poner a Dios o a su voluntad o ir a esas doctrinas que pueden caer en el fatalismo. Pero ¿qué es la soberanía? Lo voy a poner rápidamente, Jeremías 18, versículo 10. Oh Israel, no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro. De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos. Dios trata a Israel y hace una analogía de una metáfora usando del alfarero, ¿no? Del alfarero puede usar de ese mismo barro hacer un jarro, hacer una jarra, hacer un vaso, etcétera.
De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos, hablando de Israel. Pablo nos dice en Romanos 9, 19, 24, ahora bien, dice, ustedes podrían decir, ¿por qué Dios culpa a las personas por no responder? ¿Acaso no hicieron sencillamente lo que Él exige que hagan? O sea, porque ese es el pensamiento a veces calvinista que dice, no, ya, es que tiene que hacerse, así se debió hacer. Bueno, no digan eso. Pablo dice, ¿quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador, ¿por qué me has hecho así? Miren, ¿quién eres tú, simple humano, para discutir con Dios? 21. Cuando un alfarero hace vasijas de barro, no tiene derecho a usar el del mismo trozo de barro para hacer una vasija de adorno y otro para arrojar basura. O sea, si tú estás creando esto, pues tienes esa posibilidad de hacer un balde, una vasija, ¿no? Para adornar, poner unas flores, unas plantas y el otro para la basura. De la misma manera, aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, Él es muy paciente con aquellos que son objetos de su enojo y los que están destinados para destrucción. Yo estoy usando la nueva traducción viviente, la NTV, versículo 23. Lo hace para que las riquezas de su gloria brillen con mucha más intensidad sobre aquellos a quienes les tiene misericordia, los que preparó de antemano para gloria. Y nosotros estamos entre los que Él eligió, ya sea del grupo de los judíos o de los gentiles. Es curioso esto, ¿no? Porque cuando miramos en la Biblia, el ejemplo que está hablando Pablo en Romanos capítulo 8 y 9 y al final, y en este capítulo habla de Israel, de una nación que eligió o de los gentiles que eligió, y está hablando de pueblos, no está hablando tanto de individuos y pueblos, porque esto es lo que dice Jeremías también, que trata hacia Israel. Pero el punto es que en el caso de Jacob y Esaú, que fueron gemelos, y que el menor iba a tener la línea en la cual iba a venir nuestro Señor Jacob, que llegó a ser Israel, y Esaú, el mayor, iba a servir al menor. Eso es lo que se dijo en el vientre, cuando estaba en el vientre de mamá. ¿Y esto qué significa? ¿Que Dios así lo quiso? Bueno, es que Dios lo sabe. Y cuando hablamos de la elección y la soberanía y la predestinación, nunca debemos dejarlo como algo suelto, porque todos estos atributos de Dios están ligados al amor de Dios, a la misericordia de Dios, a la paciencia de Dios, a la gracia de Dios, al precognición, el preconocimiento de Dios, a poder conocer qué va a venir en el futuro. Y el hecho de que conozca no significa que lo determine, porque Dios es el ser grande que conoce lo que va a venir de acá a un año, 10 años o 1000 años. En cambio, yo no sé lo que viene mañana. Yo necesito el diario, necesito revisar mis redes sociales y decir, qué noticia, ¿no? ¿Se acuerdan de esa noticia? Ahora dicen, mira, 4 estudiantes o 6 estudiantes fallecieron en Bolivia cuando se cayó una baranda y wow, Dios no es así como nosotros, que se levanta y dice, wow, no sabía esa noticia. No lo es. Y nosotros tenemos que usar esto porque somos seres finitos. Dios es un ser infinito y tenemos un conocimiento reducido. Dios tiene todo el conocimiento y frente a todo ese conocimiento, Él habla y dice que elige y habla respecto a la salvación. Y en ese sentido dice, todo ya está. Yo lo sé, ya está. No puede, pero se puede cambiar. Dios lo sabe. ¿Cómo así? Salmo 139, te dije, cuando Dios nos crea, ve nuestros huesitos, Él nos va formando, pero también dice el Salmo 139, te invito a que lo leas y lo revises en tu casa, dice, ni siquiera existía uno de nuestros días y ya estaban diseñados todos. Es que muchas personas no entienden esto, es que Dios puede hacer muchos planes para su vida y su camino, pero el Señor endereza los pasos. No digas, Santiago nos dice, no digas, voy a ir a tal lugar mañana, voy a hacer tal viaje. No peques de soberbia pensando que sabes más que Dios. Cuando me dicen, tú eres arquitecto de tu propio destino, no lo veo, porque al final mi deseo es cumplir la voluntad de Dios y someterme. Si Dios quiere, iré de viaje. Si Dios quiere, haré esto. Esta es la perspectiva de humildad, de acercarnos al Señor, de entender su soberanía, su poder y su preconocimiento. Y también recordemos muchas cosas
que Dios nos dice claramente que nosotros somos seres que nacemos y morimos, y quien nos puso la fecha de nacimiento fue Dios en su poder, y el último día, Dios sabe el día que vamos a partir. Yo no lo sé. Así que andemos confiados en esto, porque Dios es el ser supremo que nos cuida, nos alimenta, nos ayuda, y debemos andar confiados en este sentido. Y a veces Salomón muestra ese tipo de fatalismo, sí, porque está triste, está como deprimido, está pasando unos momentos difíciles, pero que también nos dice una realidad desde una perspectiva humana o humanista. Dices, no, todo está decidido. En este mundo no podemos hacer nada. No, sí podemos, porque tenemos también libre albedrío y libertad. Y Dios usa esto, esa libre albedrío, para hacer su obra, porque Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer. Pensemos muy bien en esto y no caigamos en el error de pensar, tenemos un Dios fatalista, ya todo está decidido, no sé para qué hago, para qué digo. Porque a veces corta el deseo de evangelismo, ¿no? Antes es problema de Dios si se salvan otros. A mí, en cuestiones de elección, lo toman en cuestiones de privilegio. Dios ya me salvó, y si tú no te salvas, bueno, mala suerte por ti, te vas a ir directo al infierno. No es así. Tengamos amor, compasión, pasión por las almas perdidas. Y es más, recordemos que si Dios nos ha hecho de esta forma, somos especiales, y Él tiene todo el derecho, porque Él es el soberano Dios, de hacer del mismo barro vasos que puedan ser útiles, donde se puedan poner flores, o vasos que se puedan usar para usos como la basura, dice, ¿no? O en otros usos viles, para que se acuerden. Esto es lo que vemos en el ser humano. Así que recordemos que nosotros estamos entre los que Él eligió. Si estás escuchando este sermón, estás entre los que Él nos eligió, y lo hace para que las riquezas de su gloria brillen. Versículo 11, cuanto más palabras decimos, menos sentido tienen. Entonces, ¿para qué sirven? O sea, miren a Salomón en este contexto. Y en la brevedad de nuestra vida sin sentido, ¿quién conoce cómo pasar mejor nuestras vidas? Nuestra vida es como sombra. ¿Quién sabe lo que sucederá en este mundo después de la muerte? Salomón no lo sabía, pero vamos a leer 2 de Timoteo 1, 9 al 10. Dice, pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa, y no lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Ese era su plan, miren, desde antes del comienzo, y nosotros somos parte de su plan. Y si Dios nos haya salvado y nos ha llamado, pero para vivir una vida santa, ese es el propósito y la meta de la elección. Al final también Efesios 1 lo dice esto. Y no lo hizo porque lo mereciéramos, porque simplemente a Él le plació. Y el versículo 10, y ahora todo esto Él nos los ha hecho evidente mediante la venida de Cristo Jesús nuestro Señor. Destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino a la vida y a la inmortalidad por medio de la buena noticia, o el evangelio. Así que si Salomón dice, ¿quién sabe qué viene después de la muerte? Bueno, una norma muy importante y básica de la interpretación bíblica o la hermenéutica es que necesitamos primeramente evaluar el contexto. Ya hemos visto el contexto en el cual Salomón escribe, en el cual vemos la tristeza extrema en la cual se encuentra, o este tipo de situación en su vejez y por cómo está en su vida espiritual. Pero también tenemos que comparar entre testamentos. Recuerden que el Antiguo Testamento es una sombra de el Nuevo Testamento, es la realidad se halla en Cristo. También tenemos que recordar que el Nuevo Testamento tiene primacía sobre el Antiguo Testamento, y a la luz del Nuevo Testamento nos damos cuenta que la muerte no es el final. ¿Y quién sabe qué viene después de la muerte? Pues Jesús nos los vino a revelar, y las epístolas nos hablan, la vida eterna. Los judíos tenían una perspectiva así de un reino futuro mesiánico donde reine la justicia, la paz, el amor, y sí iba a haber un milenio más adelante, pero no entendían el 100% de todo lo que iba a venir en el cielo, la vida eterna. Juan, en el libro de Apocalipsis, nos va a revelar todo esto. Entonces, bajo esta luz, nosotros decimos gracias. Gracias, porque para el cristiano la muerte no es desesperanza. La muerte es el momento en el cual se va a cumplir el paso siguiente para su salvación, porque lo que viene después de esto es la glorificación. Sí es cierto, ya hemos sido regenerados, hemos nacido de nuevo, hemos sido justificados, santificados, pero falta ser ahora glorificados. ¿Y cuándo va a suceder? Tienes que morir primero para que suceda esto. Pablo dice esto en 1 Corintios, tienen que morir. Y los que están vivos
Pablo dice, los que están vivos, cuando Cristo venga, en un abrir y cerrar de ojos, nuestros cuerpos van a ser transformados. ¿A qué? A un cuerpo glorificado. Y algunos dirán, ¿y qué es un cuerpo glorificado? Es el mismo cuerpo que tuvo nuestro Señor Jesucristo cuando resucitó. Por eso a él se le llama las primicias, el primero en su clase de morir, resucitar y nunca más volver a la tumba, sino vivir por toda la eternidad. Ese es el cuerpo que vamos a tener nosotros. Un cambio en nuestro ADN, pero no vamos a cambiar de ADN. Pero los que sí resucitaron en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, ellos volvieron a morir. Por eso la glorificación es tener un cuerpo diferente para el cristiano. Voy a terminar con estas 4 conclusiones. Primero, todos venimos del polvo y al polvo volveremos. Segundo, disfruta lo que tienes y no caigas en la trampa de estar descontento con lo que no tienes. Número 3, no debemos de confundir el fatalismo religioso y filosófico con la soberanía de Dios. Y número 4, la muerte para el creyente no es el final de su vida, al contrario, es el complemento para su glorificación. Así que si estás en Cristo, eres una nueva criatura y ahora te va a esperar un nuevo cuerpo cuando partas de este mundo. Por eso el que muere en Cristo vivirá para siempre. Y el cristiano no muere en desesperanza. Si has perdido un ser querido, recuerda que si es cristiano, nos vamos a ver pronto con un cuerpo diferente. Él ha partido a su mansión. Dios te bendiga. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, por enseñarnos a través de estos versículos y hacernos reflexionar de la vida, hacernos reflexionar de la muerte, hacernos reflexionar de la riqueza, hacernos reflexionar de cómo nosotros estamos viviendo en estos días. Que tu gracia esté con nosotros y ayúdanos a ser buenos padres, buenos hijos, buenos hermanos, porque esto es lo que nos enseña, Señor. La vida es corta. Y a veces no vale la pena no vivirla y no disfrutar lo que tenemos. Gracias por todo. Una vez más así oramos en tu nombre, Jesús. Amén. Dios te bendiga y nos estamos viendo entonces en el próximo estudio.